Dios le bendiga a todos. Vamos a leer Lucas capítulo 1 versículo 46. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Hay una situación en las redes y abarca a lo que es la doctrina y principalmente a lo que es la salvación con respecto a la carne de Cristo. Si hay algo por lo cual los judíos allí cuando escucharon a Cristo y se escandalizaron cuando Cristo habló de su carne y de su sangre, fue algo que les impactó a los judíos, y ellos en última instancia entendieron que hablaba de él, que él era el Cristo, que tenían que comer su carne, que tenían que beber su sangre, y no es otra cosa que creer en él como aquel que descendió del cielo, como el maná que descendió del cielo. Ahí está toda la cuestión y toda la controversia. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dijo Pacheco y vamos a abordar al filósofo Jonathan Ramos, porque él presenta unas premisas diciendo que las premisas son verdaderas y por lo tanto su conclusión es verdadera, digamos, valga la redundancia. Debido a las premisas verdaderas se llega a una conclusión verdadera. El punto es que las premisas son absolutamente falsas. Entonces, como hacen todos los sofistas, que presentan premisas falsas, premisas mentirosas, por lo cual llegan a una conclusión errónea. Entonces el punto está en las premisas, que son, digamos, como las patas de una mesa. Si una mesa no tiene pata o tiene sus patas rotas, seguramente esa mesa se va a caer, lo mismo que se caen todas las propuestas o los silogismos que presentan estos filósofos. Y los concilios, tenemos que decir que los concilios no son inspirados, que los concilios no hay palabra de Dios. Y aquí hay una gran mentira, y se ha caído lo que es Pacheco, como se cayó Alarcón con la sola escritura, y se descubrió que era absolutamente falso, de tal manera que ahora Alarcón apela solo a la escritura, y en todas sus miniaturas se lo ve con una Biblia en la mano tratando de refutar al cristianismo. Porque el hombre se dio cuenta que lo que él pretendía es absolutamente falso, pero bueno, él se la rebusca de alguna manera, siguiendo con sus videos. Y ahora en este caso es este muchacho metodista, Edgar Pacheco, lo cual ha pasado a la historia, como dijimos y habíamos anunciado, o el preámbulo de una muerte anunciada de que iba a tocar el arpa con Alarcón. Se cumplió la profecía. Pacheco pasó a la historia por el hecho de que él ha reconocido públicamente que es católico romano y que tiene su doctrina absolutamente falsa, lo cual ha contaminado al bloque, pero el bloque no es otra cosa que un reflejo de él mismo, que ellos dicen que Cristo tiene de la carne de María. ¿Por qué se aferran a esta falsa creencia? Porque creen que los concilios tienen palabra de Dios, que los concilios son inspirados, simplemente por ignorancia. Esta gente son todos enanos doctrinales, en el sentido, si ellos no apelan a la escritura y no estudian las escrituras, son simples enanos que no van a llegar a ningún lado. Es como un partido de básquet de enanos, no invocan una, digamos, como se dice. Todos lo hacen de manera graciosa, de manera chistosa. Quieren invocar al aro, pero el aro está muy lejos. Y no pueden acertar un tiro. Y ahora con la Teotocos se ha descubierto lo mal adoctrinado que están. Si este hombre Pacheco dice que María sigue siendo madre de Jesús en el cielo, nos damos cuenta lo mal que está este hombre, la confusión que tiene, ¿no? Vamos a escucharlo. Y aparte, yo no niego que María pueda ser madre de Dios en el cielo, madre de Jesús en el cielo.
yo no niego que María pueda ser Madre de Dios en el cielo, Madre de Jesús en el cielo. Entonces podemos ver cómo el señor Pacheco le dio la espalda a toda su gente, los abandonó, ni apareció, o sea, se está discutiendo el tema y él brilla por su ausencia, dejando a todo su bloque, a todo su grupo, sin cabeza, porque el que tendría que haber salido a dar la cara y a presentar los argumentos, el punto es que él cree igual que Ferreira. Por eso él no se presentó con Ferreira, porque él cree igual que Ferreira. Y le hubiera pasado igual que Alarcón. Se hubiera descubierto que su teología no es otra cosa que catolicismo romano, entonces no sirve porque es como un infiltrado, ¿no? Si cree en la doctrina que se opone a Cristo, ¿de qué sirve este hombre? No sirve para nada. Entonces, aquí está la situación de que sigue la discusión allí con respecto al filósofo Ramos, que él presenta unos silogismos o unas premisas, las cuales dice que son verdaderas, y que por lo tanto las conclusiones tienen que ser verdaderas. El punto es que son falsas. Desde ya la Teotocos, como ellos dicen, María Madre de Dios, que en realidad es María paridora o la que da luz a Dios, es absolutamente, ya lo dijimos, que es una falacia de falsa equivalencia, donde no hay equivalencia entre la criatura y el creador, son dos cosas que se comparan y son incomparables, no hay equivalencia. Es lo mismo que quiso hacer el diablo allí en la eternidad pasada, que quiso digamos, ser igual a Dios, equipararse, como se dice la palabra. De ponerse al mismo nivel que Dios, como dice en Ezequiel capítulo 28 versículo 2, él quiso ser y ponerse al mismo nivel de Dios. Dice que: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí está la falsa equivalencia que dice, el mismo profeta dice, siendo tu hombre y no Dios. Cuando dice siendo tu hombre y no Dios, está hablando de la criatura que se quiere comparar con Dios y se quiere poner al mismo nivel de Dios. Y así sucede con María, Madre de Dios. María es una criatura y no puede ser madre de Dios, que es divino. No hay equivalencia. No hay equivalencia entre la criatura y el Creador. Dice, si Jesús es Dios y María es su madre, por lo tanto María es madre de Dios. El punto es que si Jesús es Dios, María no puede ser su madre. Es lo mismo que sucede con Jonathan Ramos, que hace las premisas. El punto es que es incompatible. Es incompatible. Quiere unir algo que no se puede unir. Y él dice que son las premisas. Podrá ser, como teólogo es buen filósofo, ¿no? Jonathan Ramos. Igual todos estos filósofos que quieren hablar de teología sin ir a las escrituras. Es contradictorio, la vida del mismo Jonathan y de su postura ante la vida y ante la sociedad, siendo que él es un filósofo, él, como se dice a sí mismo, se llama a sí mismo como un libre pensador. Pero tiene que ser responsable de sus palabras. Yo también puedo ser un libre pensador y puedo decir cualquier disparate. Él tiene que ser responsable de lo que dice, porque, por un lado, cuando él discutió con Alarcón sobre la sola escritura, y ahora está haciendo todo lo contrario. Son así esta gente. Lo dijimos siempre, estos sofistas como Alarcón o como Plasencia, como Ariza, como toda esta gente que dicen una cosa y la frase siguiente dicen todo lo contrario. O sea, Ramos defendió la sola escritura y ahora resulta que los concilios tienen palabra de Dios o son palabra de Dios o tienen autoridad para dictar doctrina. Es absolutamente falso. Ya dijimos que ni la iglesia verdadera tiene autoridad para dictar doctrina. Acá está el problema de que se dicta doctrina o se dice esto es verdadero,
como por ejemplo de que María le dio de su carne a Cristo. Las escrituras no lo dicen. ¿Por qué van a los concilios? Porque la escritura no lo dice, porque es falsa doctrina, por eso tienen que ir a los concilios. Entonces se ha empeñado Ramos en desenmascarar al bloque como algo falso, el punto que también él está en la falsedad, pero el punto crucial es, por supuesto, la temática, que ya dijimos de la carne de Cristo, que es lo principal, porque la salvación es por medio de la carne de Cristo y de su sangre, por medio de creer, por supuesto, no de comer la hostia, por medio de creer que Él es celestial. Por eso, como dijimos al principio, hubo toda esa controversia, esas dudas, esos debates internos y externos allí de los judíos con Jesús, con respecto a que se escandalizaron porque Él dijo que tenían que comer su carne. Entonces ahí está toda la discusión y el contradictorio, Jonathan Ramos, que ayer defendía la sola escritura y hoy la está atacando, digo, porque al defender los concilios está atacando la sola escritura. Por eso la sola escritura protestante, como dicen ellos, es falso. Todo esto es, como dice un periodista acá, todo esto es un circo, todo un circo, no hay seriedad acá. Acá hay otros intereses humanos, de vanagloria, etcétera, todo lo que es la carne del hombre. Acá nadie le quiere dar la gloria a Dios, todos le quieren dar la gloria a los concilios, y ese es el problema y la dificultad y la ceguera que hay en toda esta situación. Es triste esto no es la iglesia, digamos, no se puede, esto no es la iglesia, o sea, esta gente no defiende, ni son verdaderos apologistas en el sentido que defienden a la carne de Cristo, porque si ellos defendieran, como es el bloque, y este muchacho Pacheco, ya se me olvida el nombre porque pasó a la historia ya, lamentablemente Pacheco ya no sirve, Pacheco no sirve, es una persona lamentablemente que no sirve para defender el Evangelio, porque él mismo lo está atacando con su doctrina, al decir que Cristo tiene la carne de María y que en la eternidad Cristo tiene la carne de María, no sirve, es un anticristo, por eso lo dijo el mismo Juan. Los que no confiesan, o los que confiesan que Cristo no ha venido en carne, no es de Dios. Pacheco confiesa que Cristo, como ellos creen que Cristo era un espíritu y que Cristo no tenía cuerpo. Lo dijo Ramos, lo dice Ramos, que Cristo era un espíritu, al igual que el Padre, al igual que el Espíritu Santo, que Cristo también era un espíritu, o sea, Cristo tenía un cuerpo celestial, lo que pasa es que Él se anonadó, se despojó de sus atributos y se hizo carne, como dice. No que se encarnó, sino que se hizo carne. Se hizo carne. Hacerse carne es hacerse frágil a una humanidad real. Se hizo frágil el Señor. El Señor no cambió en ningún momento. Simplemente que Él se despojó de su ropaje, de su gloria, para poder estar entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Por eso lo dice la misma palabra y tenemos que estar siempre atentos, como dice Pedro, atentos a las Escrituras, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y tratar de evitar de emitir nuestras propias opiniones. Todos tenemos opiniones, por supuesto, pero tienen que estar en este nivel, en este marco, en este contexto. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque puede afectar a los débiles en la fe, como se dice. Y muchos pueden creer estas cosas, como las que dice, como dice el irresponsable de Jonathan Ramos, que él dice: yo soy un libre pensador. Con ese criterio decimos cualquier barbaridad, y no es así el asunto. ¿Por qué? Porque él tiene una influencia en las redes, se puede decir, en el círculo cristiano. No se sabe lo que es Ramos. Ya lo dijimos, que mejor que se dedique a su tema, ¿no? A la filosofía y a las cosas que le enseñan en la universidad, y que no se meta en estas cosas, porque para decir lo que dice, tiene que, si él va a hablar de cosas de Dios, tiene que apoyarse en las Escrituras y tiene que ser verdaderamente su Escritura, no salirse del texto. Cuando se sale del texto es donde comete
comete todos los errores. Es como hacer una línea, si usted lo hace a pulso le va a salir torcida, pero si toma una regla y hace la línea con la regla le va a salir derecha. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, traza bien la palabra para que no seas avergonzado. Entonces, esta situación viene por estos carriles, donde se entroniza a María. El punto de las barbaridades que dice Ramos, al igual que todo el bloque, Ferreira y todos los católicos, las barbaridades que dice no tienen nombre, ¿no? Por supuesto. Se aborda la doctrina, no es nada personal con nadie, pero le hacen mucho daño a los débiles en la fe y trae confusión. O sea, tenemos que decir desde ya que el bloque son católicos, creen en doctrina católica, porque Pacheco es católico. Se tienen que salir del bloque y aferrarse a las escrituras. Como hizo el video anterior Jonathan Ramos, donde se aferró a una botellita y decía que Cristo así se aferró a la carne de María. Usted observe la ceguera de este hombre, lo mal que piensa, lo mal que deduce, lo mal que hacen los silogismos, las premisas y las conclusiones son pésimas, son horribles, verdadero desastre. Aparte, en esta conversación que hay aquí en el canal de Ferreira, se sumó el pastor Gutiérrez y Veloz. Un verdadero desastre. No defendieron, o sea, no se atrevieron a decir que Jesús no tomó de la carne de María, porque eso es absolutamente imposible, está ahí en la Escritura, porque si no hay esperma no hay manera que haya carne terrenal. No lo entienden, le tienen más temor al hombre que a Dios. Ese es el problema que hay acá. Por un lado dicen una cosa y después cuando están con estos personajes católicos romanos no se atreven a decirle que Jesús no tomó de la carne de María. ¿Cómo va a tomar? Es que biológicamente no es imposible. O sea, Jonathan Ramos dice que por lógica, él apela a la lógica y lo que menos hay es lógica. Como dijimos, ya de por sí el título es malísimo. María, Madre de Dios. Si Jesús es Dios, María no puede ser la madre. Es una completa estupidez, como se puede decir, con perdón de la palabra. Solo un estúpido puede creer eso. Si Jesús es Dios, María no puede ser la madre. Es lo más lógico que puede haber, y sin embargo ellos lo creen. No sé para qué leen tanto, para qué estudian tanto, si van a llegar a esas conclusiones que ni... ¿Quién puede sacar esa conclusión? Ni un ateo. Una persona común que ni siquiera conoce a Dios puede llegar a esa conclusión. Si Jesús es Dios, María no puede ser la madre, eso es lógico, pero ellos creen todo lo contrario, que si Jesús es Dios y María es la madre de Dios. Esa es la locura de esta gente. Entonces vamos a escuchar un poquito, hay mucho para hablar, pero tenemos que decir que, como dijimos de que María tenía como Salvador al Señor. Si María tenía Salvador, significa que María tenía pecado, y Jesús no tenía pecado, significa que la carne de Jesús no era la de María. Ya dijimos que cuando le preguntamos a la inteligencia artificial, que tiene datos de la medicina, porque eso no podemos llegar a ese punto porque tenemos que ser médicos, y a un biólogo, no, capaz que ni médico. Yo que estudié en la secundaria lo entiendo, porque eso lo estudié en la secundaria, es algo sencillo que hasta el común de la gente lo puede entender si uno se lo explica así, lo que es un espermatozoide, lo que es un óvulo. Es una cosa sencilla, capaz que para el común que nunca ha llegado, digamos, a poder estudiar, digamos, ha hecho la primaria y no ha podido llegar más allá, bueno, quizá les resulten raras las palabras, pero si uno se lo explica lo entiende perfectamente. Y ni siquiera eso lo pueden entender esta gente que ha estudiado tanto. O sea, Ariza es médico, Veloz dice que es perito, dijo, que perito biólogo. Entonces, la locura de este hombre. Es perito biólogo, o sea, perito biólogo es así como un jefe de los biólogos, es una eminencia entre los biólogos, y sin embargo no entiende que de un óvulo no puede salir una persona o una naturaleza.
es una completa locura. Como decíamos que le preguntamos a la inteligencia artificial si puede salir una persona de un óvulo. Y bueno, parecía que la inteligencia artificial se reía, ¿no? Pero no, por supuesto que no, es una máquina. Pero tiene la información de medicina, por supuesto que no. O sea, por un lado, cuando hablamos de medicina con la inteligencia artificial me responde una cosa, pero cuando habla de teología dice otra cosa. O sea, cuando le hablo como si fuera que le pido un consejo o una información de medicina, me dice que no. Pero cuando le hablo si María le dio de la carne a Jesús, dice que sí. Entonces, ¿por qué? Porque es la creencia que dicen que, bueno, es una creencia histórica cristiana y se tiene que creer eso. No, lo que nosotros tenemos que creer es lo que dijeron los apóstoles, no lo que creyeron los supuestos cristianos. En realidad no son cristianos, ¿no? Los de los concilios no son cristianos. Es pura basura doctrinal. Lo de los concilios es pura basura doctrinal. Lo podemos ver. Cuando ellos lo exponen, es pura basura. O sea, lo que habla Jonathan Ramos es pura basura. Eso él lo sacó de los concilios. Él lo sacó así como que uno tira una bolsa de basura en un patio. Como un Cristo va a tener de la carne de María, que es tierra. María es tierra, o fue tierra y está hecha tierra ahora. María no tiene cuerpo. Al día que Dios la resucite, va a tener su cuerpo allí resucitado, recién ahí. Pero te imagínese que Cristo tenga. Entonces se le pregunta a la inteligencia artificial si se puede salir una naturaleza o una persona de un óvulo, y por supuesto que no. Pero en todo caso, en una locura, en una hipótesis esquizofrénica, se podría salir una persona de un óvulo. En este caso Cristo tendría los atributos de María o las tendencias femeninas de una mujer. O sea, sería como una mujer, digamos, o sea, tendría atributos de una mujer o deseos de una mujer. Usted observe lo diabólico que es esta doctrina. Porque te imagínese que usted tiene, en toda esta locura, ¿no? Usted tuviera la carne de una mujer, siendo varón. ¿Por qué? Porque en la carne están los deseos, en la carne están las tendencias a pecar. Por ejemplo, un varón tiene la tendencia en su carne que le gusta el sexo opuesto, y así la mujer también tiene tendencia que le gusta el sexo. Pero imagínense, María se casó, María tenía naturalmente una inclinación y le gustaban. En este caso José se casó con José, porque le atraía a José, porque José era un hombre. Te imagínense la locura de esta gente, hasta dónde se puede llegar con toda esta aberración, y no piensan, no se sientan a pensar. Es como un partido de fútbol que juegan a lo loco, que patean para todos lados. Siempre gana el que piensa, aún en el fútbol. Nosotros como argentinos somos apasionados del fútbol, sabemos que el que gana es el que piensa, el que para la pelota, el que levanta la cabeza, el que tiene una estrategia, el inteligente, el sabio, no el que corre a lo loco y patea para todos lados. No, esos son nos sirven, todo esto nos sirve. Tienen que pensar, tienen que meditar en lo que están haciendo, todo por seguir a los hombres. Toda esta locura y toda esta vorágine es por seguir a los hombres. Entonces María dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces cuando habla de bajeza, habla de una persona que se dice y se reconoce a sí misma pecadora, porque ella misma en el versículo anterior dice que Dios es su Salvador. Entonces ya desde ya tenemos que decir que la carne de María estaba manchada con el pecado. Entonces no le puede dar la carne, porque no hay espermatozoide. Nosotros si tenemos, digamos, nuestro cuerpo, bueno, fue creado por Dios, pero por algo natural, que es la unión del espermatozoide de nuestro papá y el óvulo de nuestra mamá, que se pudo producir todo esto, todo nuestro físico, nuestro cuerpo, nuestra contextura, todo por esa unión de esas dos células, se puede decir.
reproductoras. Entonces vinimos nosotros con una carne terrenal. En María no pasó eso porque no había espermatozoides, porque ya lo dice la misma profecía, la Virgen concebirá. Al ser virgen no hay espermatozoide. Si no hay espermatozoide no hay actividad ovular, y si no hay actividad ovular no hay carne. Entonces la carne, ¿de dónde vino? Entonces esta carne es una carne divina, la de Cristo, es una carne celestial, que María no se la dio. Aparte, si se la hubiera dado María no habría salvación para nadie, porque Cristo hubiera pecado. Usted imagínese Cristo con la carne de María. Es una locura. Con solo imaginarlo uno es una completa locura, como que Cristo tuviera carne de una mujer. Imagínese. Es una verdadera locura, es lo que se llama doctrina de demonios. Esto se llama doctrina de demonios. Hacer a Cristo avergonzar o manchar la imagen de Cristo. Imagínese un Cristo con carne de una mujer, o que dicen ellos su propia madre. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que presenta aquí esta gente, como Ramos. Aún con nuestras diferencias. Mi argumento, Carlitos querido, te saludo, no es que hay que venerar a María, no hay que adorar a María, no hay que rendirle culto, no hay que cantarle canciones. Lo único que yo digo, que sostienen todas las confesiones de fe protestantes, Que sostienen toda la fe de confesiones protestantes. El punto que eso no es inspirado, no es que no son inspirados, es absolutamente diabólico. Es así de cruda la situación. Ahora él apela a... ¿Qué le tendría que decir al Alarcón cuando estuvo defendiendo la sola escritura? Por eso, esta es la sola escritura protestante. Los protestantes no son cristianos, los protestantes son hijos de Roma. O sea, hay cristianos que creen en todo esto, pero por eso el Señor decía, el pueblo mío, salid de en medio de ellos, salid de Babilonia. O sea, hay muchos cristianos que están involucrados en toda esta situación, pero se han contaminado con toda esta sociedad doctrinal de los concilios, que son los hijos de Roma. ¿Quiénes eran los que dictaron doctrina en todos estos concilios? Todos eran del Imperio Romano, del poder imperante del momento, porque era muchísima la presión que había. A los verdaderos maestros de la palabra de Dios los mataban. Si nosotros viviríamos en esa época, ninguno de nosotros, nadie conocería nuestra voz, porque nos matarían a todos y quedarían solamente los que apoyan los concilios, que María le dio de su carne. Entonces este hombre está muy equivocado. es que Jesús tomó carne de María, literal dice así, Jesús tomó carne de María. O sea, las confesiones dicen que Jesús tomó carne literal de María, y ahí nos damos cuenta lo que son los concilios. ¿En qué momento se apoyó en un texto bíblico? En ningún momento tiene que apelar a los concilios y a la filosofía para llegar a la conclusión de que María es madre de Dios, que María le dio de su carne. Eso es todo, porque si va a la Biblia, no tiene nada para decir Ramos. Por eso él dice, soy un libre pensador. El punto es lo que le prestan atención a él, ¿no? Y como los católicos creen lo mismo, porque la semana pasada estaba en contra de lo que era fuera de la escritura y ahora está a favor de lo que es. O sea que es un hombre absolutamente como las olas del mar, ¿no? Que van y vienen. Resucitó con la carne que tomó de María y está unido en la Trinidad, en el cielo, con la carne que tomó de María. Ahí está, él piensa igual que Pacheco, piensan igual, él, Ferreira, Pacheco, todos los católicos piensan igual, el bloque, todos piensan igual. Son hijos de Roma. Por eso hay que salir corriendo de toda esta gente. Toda esta gente, ¿qué puede enseñar? No puede enseñar nada. Todas las confesiones de fe
aceptan esa premisa que yo estoy diciendo. Y no podés negar ninguna de esas premisas sin ponerte en contra a 34 confesiones de fe reformada. Claro, porque los del bloque y Pacheco se tienen, como ellos son conciliares, le dan la gloria a los concilios, están atrapados, no tienen salida. Son católicos romanos. Por eso yo decía anteriormente, el día que, no sé si pero si los católicos desafían al bloque y a Pacheco con estos temas, María Madre de Dios, bautismo y todo eso, los ponen en jaque. Se descubre que todos son católicos, todos pertenecen al mismo pelotón, al mismo bloque, todos son del mismo bloque. Pasa que los protestantes son hijos de Roma, no se pueden despegar de Roma porque son hijos, o hijas, como dice la misma palabra, hijas de la gran ramera, la que se corrompe con todos los pueblos y que es algo político, no es algo espiritual, ni siquiera religioso, es todo política. Porque ellos creen en un reino, no creen en el reino en el milenio, creen en un reino que la iglesia es la que reina. Es todo política, acá no hay nada de espiritual, todo esto es política y un movimiento satánico, por supuesto, como lo decía Juan, son anticristos. Y esas afirmaciones que yo hago, que para vos es que yo estoy rindiéndole culto a María, son absolutamente reformadas, aunque la conclusión... Claro, le rinde culto a María, al decir que María le dio la carne, le está rindiendo culto, pero él dice son reformadas, son lo que ustedes tienen que creer. El punto es que ellos, como todo idólatra, hacen de los concilios como si fuera palabra apostólica. Ahí está todo el problema, que ellos le dan autoridad a los concilios. Ya dijimos que aún la iglesia verdadera no puede dictar doctrina, mucho menos estos concilios paganos. La iglesia verdadera, si nosotros vamos a lo que es verdadero, la iglesia no puede dictar doctrina, ni poner títulos como pone esta gente. Esta gente porque son paganos y se toman todas esas atribuciones de poner títulos. Pero a la iglesia verdadera jamás se le cruzó por la cabeza decir María Madre de Dios. A la iglesia verdadera. Y si la iglesia verdadera, que seguimos las instrucciones de los apóstoles, cuanto menos esta gente pagana que ni importancia le da a las escrituras. Entonces, toda esta discusión, todas las discusiones son pura filosofía, silogismo, premisas, conclusiones, nada verdadero. Ahora cuando se toque Gálatas 4.4, Gálatas 4.4, 3.15 de Génesis, está todo transgiversado, está todo torcido. Por eso lo mismo que cuando habla de las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿de qué está hablando? Ellos creen que habla de la iglesia, de una institución jerárquica de hombres, y está hablando de Cristo, está hablando de la roca, cuando Cristo fue al Hades y venció a la muerte y al pecado. No está hablando de esta institución jerárquica de hombres católica romana. Pero así están engañados. Y le rinden culto a los concilios cuando los concilios lo único que hacen es entronizar a María y al Hijo de María. Que yo saco no está escrita en las confesiones, las premisas que yo sostengo son premisas que están escritas explícitamente y las confesiones le llaman hereje a aquel que dice que María no tomó carne, que Jesús no tomó carne de María. O sea, los concilios dicen que llaman hereje a todos los que no creen que María le dio su carne. O sea que esto es la Biblia del diablo, parece. Si la Biblia dice todo lo contrario, la Biblia dice que Jesús o el Verbo se hizo carne, o sea, se hizo frágil, con una fragilidad, con una humanidad real. No se niega la humanidad de Cristo. El punto que la humanidad de Cristo es la humanidad verdadera. Como ya dijimos en el video anterior, que Cristo no es un verdadero hombre, sino que Cristo es el hombre verdadero. Él es el original. Su humanidad es la humanidad original, o sea, el hombre perfecto. Dice, ¿de dónde tomó la humanidad? Y si Él es la humanidad perfecta, ¿de cómo va a tomar de María? Pobrecita María. María, a veces yo pienso María, y pienso en mi madre, una mujer humilde, una mujer sencilla,
una mujer, y la pongo así a María también en ese sentido de que era una mujer sencilla, quizá un poco ignorante, un poco que le costaba entender algunas cosas. Y yo digo, ¿cómo se puede llegar a estas atrocidades de decir que María le dio de su carne, ¿no? Porque María era como una madre común, con sus cosas buenas y sus ignorancias, como nosotros podíamos ver las madres más atrás, o nuestras abuelas o bisabuelas, toda esa ignorancia, llenas de amor, llenas nos defendían a su familia como unas leonas, pero eran ancianitas que algunas, mi madre fue a primer grado solamente, mi abuelita quizá nunca fue a la escuela, y María sería algo así también. Lo que pasa es que los católicos la endiosan y la hacen como una super mujer, y María sería una mujer súper humilde, de tal manera que reconoció que ella era baja, que era una sierva, y que Cristo y que Dios era su Salvador. Y me duele por María en el sentido de que cómo la manosean a María y para su idolatría. Toda esta gente, porque esta gente es muy egoísta, es muy mala. Esta gente es muy mala, por eso dijo el Señor, y esta es la condenación del hombre, que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, eran malas. ¿Por qué esta gente habla así? Porque sus obras son malas y no quieren venir al conocimiento de la verdad. Por eso no apelan a la Escritura, porque sus obras son malas. Por eso apelan a los concilios. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, no quieren venir al conocimiento de la verdad. O que no resucitó con la misma carne que tomó de María. Le llaman herejes a quienes niegan esas cuestiones. Y yo escuché... Le llaman herejes a los que creen las Escrituras, ¿no? Eso es lo que hacen los concilios, por supuesto. Usted imagínese vivir en esa época. Usted no va a decir que Cristo no tomó la carne de María porque lo mataban. Usted imagínese la presión que sufrió toda esa sociedad tantos siglos. Había que estar lleno del fuego de Dios para soportar en esa época. En todas las persecuciones que ha habido. En la Inquisición se culpaba, a un vecino le tenía bronca a otro vecino y lo culpaba ante el santo oficio de la Inquisición, y lo llevaban y lo juzgaban, lo torturaban hasta que confiese cosas que nunca había hecho. Y cuando confesaba cosas que no había hecho, le decían, viste que sos culpable, y lo quemaban igual. O sea, confiese o no confiese, lo quemaban igual. Una vez que caían en las garras de la Santa Inquisición, morían, no había manera, no. Era un viaje de ida. Porque aunque la persona sea inocente, era tanto el sufrimiento que experimentaba, porque los encerraban con ratas, los ataban, le ponían rata en los estómagos, una cosa aberrante, terrible. Y la persona, de tanto sufrimiento, decía cosas que no había dicho. Y bueno, le decían, viste, confesaste, faltaste, fallaste, estás en contra de la iglesia, y lo quemaban. Era terrible. Por eso con esta gente apoya todo eso. Lo que decían los concilios, como dice aquí Ramos, que los concilios dijeron que todo el que no creía eso era anatema, maldito. Y usted imagínese, no es como ahora le dice, bueno, aquel es anatema, aquel es maldito, y la persona sigue con su vida. No, en aquella época no, los atrapaban y los mataban, los quemaban, los torturaban. No había escapatoria. Así que no se podía fallar, no se podía dar un paso en falso. Y aún siendo inocente, igual mucha gente moría. Como ya le digo, si a usted lo culpaban en aquella época, dese por muerto, porque no había manera de escaparse. Y encima el que lo acusaba no se sabía quién era, porque eso quedaba todo bajo llave. Nadie sabía quién lo había acusado. Izquierdo decir que Jesús no tomó carne de María
Escuché al pastor Gutiérrez decir que Jesús no tomó carne de María. Escuché a Barragán decir que Jesús no tomó carne de María. Es lo que dice Ramos. Y después, cuando están ahí, Gutiérrez dijo que Jesús tomó carne de María y Veloz salió corriendo. Salió corriendo, una verdadera vergüenza. En vez de ellos hacer una verdadera defensa del Evangelio, dijeron, no, Cristo tomó carne de María y listo, y ya, zafaron, no le hacen nada, es como la Inquisición. Está bien, sí, tienen razón ustedes. Cristo tomó carne de María y salen libres. Salen libres, es lo que pasaba también, como decimos, en la Inquisición. Tenían que estar a favor de esta institución asesina, jerárquica de hombres, para salir libre. Y tiene razón Ramón en el sentido que dice que todo, cuando no están con ellos, Cristo no tomó carne de María. Y cuando está con ellos dice que Cristo tomó carne de María. Lo dijo Gutiérrez. Veloz ahí dice que no sabe. O sea, expuso Ramos toda su exposición. Y cuando Ferreira le dice a Veloz, refuta a Ramos todo lo que dijo, y Veloz dijo, no sé, no lo escuché, no le presté atención. Dice, usted es la irresponsable que es este hombre. Siendo que tiene la posibilidad de defender el Evangelio, dice, no lo escuché, estaba distraído, no anoté nada, pero lo hace todo a propósito, porque no quiere decir que Cristo no tomó de la carne de María. Es perfecto, es cobarde, por supuesto, no, por eso no se puede confiar en esta gente. Lo hizo Pacheco con Barragán. Barragán dio la cara, dio el pellejo, y ahora dice Pacheco, no, si yo estoy con Ferreira. ¿Quién dijo que estoy en contra de Ferreira? Y el que se expuso fue Barragán. Los entregó Pacheco. Los entregó a los Leones, al bloque. ¿Dónde está Pacheco? Ni se sabe. Pacheco anda hablando de cualquier cosa. Te va a hacer lo que es esta gente. ¿Cómo se puede confiar? Si es un líder, tiene que dar la cara por su grupo, por su gente. Y exponer y de hablar y decir. No es que tiene tanta retórica, tanto bla bla. Y sin embargo, cuando tuvo que dar la cara y gracias a esa retórica, por lo menos presentar batalla, ni se apareció. Pacheco está tomando un café en la casa. Mientras acá lo están exponiendo al bloque y a todos ellos como perfectos herejes. Lo dijo Ramos y se los dijo en la cara. Todos ustedes son herejes. Y Ramos me causa gracia porque le dicen nestoriano, de todo, ¿no? Todos los nombres que pueda haber de grupos heréticos que dicen ellos. Se lo dijeron. Ya no había más nombre que ponerle. Néstor Díaz me llamó para decirme que Jesús no tomó carne de María, y mucha gente del bloque me está diciendo que Jesús no tomó carne de María. Y ahí está poniendo Ramos la hipocresía de esta gente. Por un lado dice una cosa, en off dicen una cosa y cuando se enciende la cámara dicen otra. Te paso el video donde Barragán se está burlando de que Jesús no tomó carne de María, porque si no habría un lunar de Jesús que viene de María, o que Jesús tendría una uña de María. Lo dijo textual Barragán en tu canal delante tuyo, porque no quiere aceptar que Jesús tomó carne de María. Y todas las confesiones de fe dicen, así literal como te lo estoy diciendo, Jesús tomó carne de María. Lo dicen todas las confesiones, la anglicana, la metodista, la luterana, la presbiteriana, la reformada, el sínodo de Dort, el catecismo de Heidelberg, el catecismo mayor de Westminster. Eso no es Cristo papista, eso es fe reformada, auténtica fe protestante. Y ninguno de ustedes puede negar esa fe protestante a título de ser considerado hereje por esas confesiones. Te escucho. Se dan cuenta que los reformados y protestantes no son cristianos, son católicos. Los protestantes son hijos de Roma. Por eso yo no soy protestante, nunca fui protestante. El protestante es el que cree en los concilios. Yo no, jamás. Aparte, revisando los concilios, todas estas doctrinas que no sirven para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que enseñan los concilios es el Hijo de María, no el verdadero Cristo, ¿no? Dios le bendiga a todos. Bueno, ojalá y me esté funcionando bien el internet, porque estaba... Bueno, escuchar a este hombre lo más
Si quieren torturar a una persona, escuchen a este hombre hipócrita. Es realmente hipócrita, falso. Veloz es absolutamente falso. Es una persona de doble cara, es una persona que no da gusto escuchar, realmente. Lo dijo cuando estuvo con Alarcón, dijo que los católicos son salvos. Le hace un daño al católico, le hace un daño. Le hace un daño al Alarcón, le hace un daño a los católicos, le hace un daño a todos, porque el católico cree que es salvo y va camino al lago de fuego. Hay que decirle la verdad, que solamente en Jesucristo hay salvación. Tenemos que escuchar, a ver si podemos escuchar un poquito de Ramos. Pero el asunto de asumir es lo opuesto a lo que pasó. Asumir es como que tomar algo, y Cristo lo que hizo fue dejar algo. O sea, Cristo se despojó. De ahí en más, Él se hizo frágil, llegó a estar en la condición de una humanidad. El punto que la humanidad de Cristo es una humanidad perfecta. No es una humanidad terrenal, sino que es una humanidad celestial. Y eso es lo que no se logra captar debido a toda esta contaminación que ha habido durante siglos. Vamos a escuchar un poquito. Razonamiento válido e impecable con todas las premisas verdaderas. Premisa número 1. Jesús, Dios, segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, se hizo hombre. Ahí está. Bueno, la primera premisa: se hizo carne, se hizo hombre. Por un lado, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla. Siempre hay una mezcla. O sea, dicen algo verdadero y a la vez dicen algo falso. Es como lo que dijimos que ellos dicen una cosa y en la frase siguiente dicen todo lo contrario. Dios, Jesucristo, siempre fue el mismo ayer, hoy, siempre. No es que Él se hizo hombre. Es lo que dicen ellos, que se hizo hombre. No, se hizo carne. O sea, hacerse carne significa hacerse frágil con una humanidad real. Con la humanidad original, digamos, porque dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, la humanidad de Cristo es la humanidad original, la humanidad perfecta. Entonces, por eso Él decía: ¿qué dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre, dando a entender que Él siempre fue lo que ellos veían, simplemente que estaba despojado de sus atributos incomunicables, o sea, estaba con la fragilidad humana, que Él se podía cansar, podía tener sueño, tenía hambre, o sea, estaba con toda esa fragilidad humana, pero él no se hizo hombre. Él siempre fue el hombre perfecto, el auténtico hombre. Por eso o sea, que este hombre dice que si la premisa es verdadera, o si las premisas son verdaderas, porque siempre tiene que haber más de una, la conclusión es verdadera. Pero como dijimos, ellos tienen premisas falsas y la conclusión, por supuesto, que es falsa. Como siempre, Alarcón sale con sus premisas y usted lo que tiene que analizar es la premisa. Porque la conclusión, ya sabemos que la conclusión va a ser a favor de ellos. ¿Por qué es a favor de ellos? Porque la premisa es falsa. Cuando la doctrina es falsa, las premisas son falsas, para llegar a una conclusión falsa. Entonces él dice, ¿se hizo carne? Es correcto, porque lo dice las Escrituras en 1.14 de Juan. El verbo se hizo carne. Ya lo dijimos. Hacerse carne es hacerse frágil en una humanidad real y perfecta y auténtica y original. Pero, ¿y se hizo hombre? No, ellos creen que el Cristo que se puede ver, es un Cristo que comenzó porque María le dio de la carne. O sea, tiene razón en un sentido que lo dice de una manera burlesca, digamos, e irreverente, Barragán, del lunar que tenía
Cristo que el mismo lunar que tenía María. Lo dice de una manera mala, pero bueno, en última instancia es lo que es, que Cristo tendría, que Cristo tiene un comienzo. O sea, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es la parte donde nosotros podemos reconocer a una persona. Es la imagen de la persona. ¿Cómo yo hago para reconocer a una persona viendo su cuerpo? ¿Cómo se dice? Su soma, ¿no? Entonces ese soma es cuerpo, ¿no? Como se dice, es carne y soma es cuerpo. Entonces yo para reconocer a una persona, la persona tiene que tener cuerpo para que yo la pueda identificar. Si no hay cuerpo, no puedo identificar a la persona. El cuerpo es lo que es el instrumento de la vida, es donde nosotros vivimos, si se puede decir. Cristo tiene un cuerpo, tuvo un cuerpo y va a tener siempre el mismo cuerpo. Son cosas que, bueno, chocan para el católico porque ellos creen que el cuerpo se lo dio María. Es absolutamente, desde el punto de vista biológico y médico, es imposible que suceda eso. Un óvulo no puede producir ni una naturaleza ni un cuerpo. Lo que pasa es que ellos creen que ese Jesús es el hijo de María, por eso ahí está el problema del óvulo de María, porque si es el óvulo de María, como ya dijimos, sería otra persona, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo siempre existió. Si nosotros le agregamos el óvulo de María, estamos agregando otra persona. El punto es que no hay espermatozoide. ¿Y de dónde salió el espermatozoide? Ellos dicen que cuando vino el Espíritu Santo, bueno, con su sombra la cubrió y ahí le dio el espermatozoide misteriosamente. No lo van a decir abiertamente, pero es lo que hay en su imaginación. El espermatozoide es divino, el óvulo es de la tierra, sale un semidios. Es otra persona. Por eso decimos que esta gente tienen esa doctrina tan rara de creer que María le dio el cuerpo a Cristo. Ellos creen que María tuvo un hijo con Dios y que es un hijo divino, o sea, es un hombre divino, o el hijo de María divinizado, como ya lo hablamos. Que es un hombre divino. ¿Por qué es un hombre divino? Porque tiene el óvulo de María y el espermatozoide de Dios, digamos, porque ellos dicen que cuando le pregunté a la inteligencia artificial con respecto a este punto, porque la inteligencia artificial no es otra cosa que lo que piensan es la recolección de toda la información de los concilios. Entonces, preguntarle a la inteligencia artificial es preguntarle a los concilios, hay toda esta gente, de Hipona y de todo lo que hablaron de todas estas cosas, en los concilios, y que dijeron que todos los que opinan todo lo contrario, como dijo aquí Ramos, es anatema. Entonces, me dijo que, bueno, que eso es algo misterioso, que no se sabe, pero que Dios se las va a arreglar de alguna manera en aportar eso que falta. Eso es lo que me dijo. ¿Y qué es lo que falta? Un espermatozoide. No lo va a decir, no lo dice abiertamente, no lo dicen los concilios, no lo dice la inteligencia artificial, no lo van a decir ellos, pero es lo que si le aporta lo que falta en un óvulo para que salga una persona, que es un espermatozoide. Entonces, si fuera un espermatozoide que no se sabe de dónde sale, de qué planeta viene, divino, se lo coloca a María y ¿qué? El óvulo de María es terrenal y el espermatozoide es de otra esfera. Entonces sale un semidios. Entonces está el Hijo de Dios. Por eso dijimos que cuando el Hijo de Dios viene al vientre de María, se encuentra que ella está el Hijo de María que tuvo con Dios. Entonces hay mellizos. Hay dos personas en el vientre de María. El Hijo de María y el Hijo de Dios. Y está toda. Por eso Ramos habla y habla y habla y no explica nada, Ramos. Es igual que Ferreira, que toda esta gente, no hablan pero no explican nada. No pueden razonar ante esta situación de que de un óvulo no puede salir una persona. Y si sale una persona ya serían dos personas en el vientre de María, porque el Hijo de Dios no necesita nada. Lo que pasa es que ellos creen que Cristo vino como un espíritu. ¿Por qué lo reconocían los demonios? Porque Cristo tenía imagen, o sea, lo que identifica a una persona o
Porque yo puedo distinguir una persona de la otra es por su imagen y por su cuerpo. Es la manera que la puedo distinguir a la persona. Entonces, ¿qué quiere decir cuando los demonios lo podían identificar a Cristo? Cuando lo vieron a Cristo, los demonios, hay un par de pasajes, y los demonios dicen, tú eres nos vienes a atormentar, sabemos quién eres el Santo de Dios. O sea, ellos en la eternidad pasada fueron ángeles que estuvieron con Cristo y conocían el rostro de Cristo. ¿Por qué? Porque Él tenía imagen y tenía cuerpo. O sea que ese cuerpo que Cristo anduvo caminando por la tierra no era un cuerpo que Él siempre tuvo, ese cuerpo. Simplemente que Él se anonadó y se hizo frágil, o sea, se restó, digamos, se renunció a sus atributos de Dios para estar entre nosotros, porque era imposible que Él esté con nosotros con sus atributos, con su vestimenta de Dios, se puede decir. ¿Por qué? Porque pone un pie en la tierra y volamos todos millones de pedazos. O sea que Él se tuvo que hacer frágil como nosotros. El cuerpo no es el hombre porque Él mismo puede existir aparte de su cuerpo, pero el cuerpo nos identifica. Te imaginas, si usted no tiene cuerpo, ¿quién va a saber quién es usted? El cuerpo es una parte esencial del hombre y por ello los redimidos no quedan perfeccionados hasta la resurrección. O sea, los redimidos vamos a llegar a esa perfección cuando resucitemos, ¿no? O sea, todos los muertos en Cristo hasta que no resuciten no están completos. O sea, son personas, pero lo que los identifica con los demás es su cuerpo, nuestra imagen. O sea, vamos a resucitar como somos, digamos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Todos van a saber que yo soy yo. Los que me vean en la resurrección o en el milenio, todos me van a reconocer. Y yo voy a poder reconocer a los otros hermanos, a las otras personas. Porque por su imagen y por su cuerpo. Entonces este es el punto del cuerpo, de la carne, de la sangre de Cristo, de que los demonios reconocían a Cristo. ¿Por qué? Porque lo vieron a Cristo y los demonios entraron a mirar entre ellos y dicen, pero este no es el santo, el Hijo de Dios. Es bastante parecido, decían los demonios, ¿no? Y se acercaron y dicen, pero viniste muy pronto, le dice, has venido para atormentarnos, sabemos quién eres el Santo de Dios. Entonces dice que Jesús los hacía callar y los expulsaba de las personas. ¿Por qué? Porque sabían que cómo era su nariz, su boca, sus ojos, su manera de mirar, su caminar. Ellos lo conocían a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tenía cuerpo. El cuerpo de Cristo siempre fue. El punto es que Él se hizo frágil, nada más. Se sacó o se quitó la vestimenta de Dios para poder estar entre nosotros, porque no había manera. Usted imagínese cómo Dios va a entrar, o el Hijo de Dios va a entrar en el vientre de María, ni siquiera en la tierra. Dios con un dedo, Dios mueve un dedo y desaparecemos todos. O sea que ninguna persona estará en su estado final sin su cuerpo. O sea, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, ¿y cuál es la imagen de Dios? Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Cristo, al tener imagen, tiene cuerpo. María no le dio el cuerpo. ¿Cómo María le va a dar el cuerpo? Porque ese cuerpo era un cuerpo, o es un cuerpo perfecto. El punto es que, bueno, Él quedó, después de esa fragilidad humana, murió y cuando lo veamos a Él, cuando lo conozcamos como fuimos conocidos, vamos a ver sus marcas, vamos a ver sus heridas, vamos a ver sus manos que fueron traspasadas, sus pies, porque ese es la garantía de nuestra salvación, que ese es el verdadero Cristo, que las Escrituras no nos han mentido, que es el verdadero Dios, pero es su cuerpo. O sea que ese cuerpo que clavaron los romanos en la cruz era el cuerpo de Dios, el cuerpo del Hijo de Dios, no otro cuerpo. Estaban matando al autor de la vida, ustedes mataron al autor de la vida, dice. Y ese autor de la vida tenía un cuerpo, pero que no se lo dio María, porque ese cuerpo ya existía antes de María. O sea, antes que saliera el óvulo de María,
que ni siquiera tuvo actividad porque pasó de largo el óvulo, o no llegó el óvulo, ya el cuerpo de Cristo ya existía. Simplemente que se hizo carne, como dice, no se hizo hombre, como dice este señor. Porque él ya era hombre, digamos. Ya era el hombre auténtico, el hombre perfecto, el hombre único, el hombre original. Era el hombre verdadero. No el verdadero hombre es el Hijo de María que creen todos católicos idólatras. Ese es el verdadero hombre. Un verdadero hombre soy yo, puede ser el verdulero de la esquina, somos verdadero hombre. Pero el hombre verdadero, el auténtico, el original es Cristo. Asumió la naturaleza humana. Asumió la naturaleza humana. Él lo que hizo que se hizo frágil, por eso dice se hizo carne. O sea que hay que aferrarse al texto. Dice que asume, porque asumir es tomar algo externo y apropiarlo para nosotros. Es como que el Señor se puso a nuestro nivel, no es que Él tomó nada de nosotros, porque lo que quieren dar a entender es que Cristo tomó algo de María. Asumir es tomar algo y hacerlo para uno, ¿no? Para tomarlo para uno. Pero Cristo no tomó nada, al contrario, se quitó, se restó, no sumó, sino restó, o sea, restó todos sus atributos incomunicables y se quedó frágil como nosotros, que nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, que nosotros bueno, no podemos volar, no podemos saberlo todo, no tenemos todo poder, etcétera. O sea que Él se hizo frágil como nosotros, pero nunca dejó de ser Él. El cuerpo de Él siempre fue el cuerpo de Él. Se hizo carne quiere decir que se hizo frágil. Premisa número 2. Jesucristo asumió la naturaleza humana y fue concebido de María. En el vientre de María tomó su carne. Se hizo hombre de María. Tomó la humanidad de María. Ustedes saben la locura, ¿no? Tomó la humanidad de María, tomó la carne de María, se hizo hombre de María. Si María era mujer. Aparte, en una parte dijo Ramo que Cristo vino del semen, así que fuerte que es esto, ¿no? Del semen de María. Entonces la locura, o sea que la persona llega a un estado como de esquizofrenia, ¿no? Como que ya la persona se ha embriagado de la mentira, se ha embriagado de estos concilios y las cosas que dice son terribles, porque todas estas cosas las sacan de los concilios, de Tomás de Aquino y de Hipona y toda esta gente, porque esta gente dice que son tomistas, o sea, se han leído todos los libros de Tomás de Aquino, que no se sabe ni siquiera que si existió Tomás de Aquino, fue el diablo sentado en el escritorio escribiendo todo esto, ¿no? Lo habrá escrito por ahí de escuchar del semen de María vino Cristo, porque dice en 3.15 que de tu simiente. Cuando habla ahí lo vamos a analizar a eso de 3.15, que dice que habla de María, no habla de María. Hay que estudiarlo más al punto, como ellos mienten en todo, digamos, transgiversan todo. Está toda torcida la doctrina. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero no le está hablando a María acá, le está hablando a la serpiente, porque en el versículo 14 dice, y Jehová Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti. Está hablando la serpiente, no está hablando la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y acá dice que, bueno, simiente por supuesto es semilla y viene a ser
la semilla del hombre, el semen del hombre, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ellos dicen que es María la que está aquí, ¿no? En esta situación. Mujer, en la palabra de Dios se le habla tanto a la mujer de género, y también se habla de Israel como mujer y como virgen. Entonces toda esta situación puede decir que está hablando de Israel. Pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea que entre Satanás e Israel. Y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, ¿de dónde vino Cristo? Porque Cristo dice así en 4:22 al 24, dice que de Juan, que la salvación viene de los judíos. O sea que la salvación viene de una nación. Y esa nación muchas veces es llamado como mujer, como una figura de una mujer. Entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente, entre Satanás e Israel, y entre tu simiente y la simiente suya, que es Cristo, ¿cierto? Porque de Israel va a salir el que va a regir a las naciones. Entonces, acá, como está todo transgiversado y todo la ven a María por todos lados, ponen a María en vez de, yo considero que es Israel, no es María, por supuesto. Como lo mismo que lo de la roca, que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que ellos dicen que es la Iglesia Católica Romana, es una institución jerárquica de hombres, y no es eso. Cuando habla de ella, está hablando de la roca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está hablando de la roca, no de la iglesia. Entonces está todo transgiversado. Versiones reformadas dicen, tomó carne de María. Claro, las confesiones, por supuesto, las confesiones puede decir cualquier cosa. Cualquiera se puede levantar, como este hombre que hace los videos tomando cerveza y te imagínese, puede pasar cualquier cosa, cualquiera puede decir cualquier cosa. Lo dicen las confesiones. En las confesiones puede decir lo que quieran. Ahora hay que ver lo que dice Pablo, lo que dice Juan, lo que dice Cristo, lo que dicen los profetas. Eso hay que ver. Eso son meras opiniones nomás. Pero ellos le dan autoridad a las opiniones. Lo que tiene autoridad es lo que dijo Pablo, lo que dijo Juan, lo que dijo Pedro, lo que dijo Cristo, los profetas. Eso tiene autoridad, lo que dijeron los profetas, los salmos, como dice Cristo. Premisa número 3. La carne que Jesús tomó de María, la tomó para siempre. Para siempre. Para siempre significa para toda la eternidad. Claro, él dice que la carne que tomó de María es para siempre. Y después sale diciendo que en la Trinidad, en esa reunión que interactúan ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está la carne de María, el cuerpo de Cristo. Cuando en 2.9 habla, y en 1.19 y 2.9 de Colosenses, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, está hablando de que en el cuerpo de Cristo, corporalmente somáticos, corporalmente o físicamente, o sea que en el cuerpo de Cristo habita o vive toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no está la carne de María. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea, plenamente, que es pleroma, plenamente habita corporalmente toda la plenitud, es pleroma, habita corporalmente
a toda la plenitud de la deidad. Cuando habla de habitar, habla de que algo es establecido, algo que es algo que vive, como decía Pablo, que el pecado que vive en mí, que mora en mí, que está instalado en mi carne, y esto es en mi carne. O sea que es algo que no es algo inherente a la carne del hombre, es el pecado, decía Pablo. Ahora en Cristo, algo inherente es la plenitud. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay lugar para la carne de María, por eso dijimos que el cuerpo de Cristo es el mismo cuerpo que siempre tuvo él. Simplemente que él se hizo carne, se hizo frágil a una humanidad real, verdadera, auténtica y original. Entonces, por eso es alocado. O sea, una persona que está fuera de todas estas cosas, como puede ser un pentecostal o alguna, más los pentecostales creo, porque yo estuve en ese círculo, nací en ese círculo, y esto de los concilios, todas estas locuras, no sabíamos nada. Lo único que hacíamos nosotros era orar, ayunar, cantar, predicar, evangelizar. Estábamos alejados totalmente de esta locura, esta vorágine de falsas doctrinas. Entonces, la palabra, como dijimos, habitar, que es katoikeo, del griego, que es establecerse en una morada, morar fijamente en un lugar, y eso es la plenitud, o sea, la habitación de la plenitud de la deidad estaba en el cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda cada célula de Cristo es Dios. Por eso no hay lugar para María. Si no lo hubiera dicho las Escrituras, porque en él habita corporalmente la carne de María o algo así. Pero la Escritura dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El morar de la totalidad de los atributos, poderes de la deidad en Cristo habitaba en su cuerpo, en su carne. O sea, porque esa carne tenía sangre, y esa sangre era sangre de Dios, como dice en 20 y 28 de Hechos, la sangre de Dios. O sea, esta palabra, katoikeo, significa morar, vivir en, residir en. O sea, vivía o vive o reside o está establecido la plenitud de la deidad en el cuerpo de Cristo. Acá nos está diciendo que María, o sea, refuta completamente a este hombre, ¿no? O sea que allí está en la carne de Cristo, es todo Dios, es todo Dios. Es tremenda esta situación, ¿no? Ya dijimos que el cuerpo de Cristo, soma, soma es el ser físico, la persona, más que simplemente material. O sea, es el cuerpo dice que habita corporalmente, que es somáticos, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Está relacionado o relativo al cuerpo físico de alguien o algo. Es la parte material. Cuando habla de corporalmente es lo material, o sea, la carne que está hablando aquí. Aquí Ramos, que dice que se la dio María, y la Escritura, Pablo dice, ¿por qué no le preguntan a Pablo? ¿Por qué no le preguntan a Pablo? Porque Ramos, en vez de preguntarle a los concilios, y los del blog, y Pacheco, y Ferreira, y toda esta gente, no le preguntan a Pablo. Porque saben que Pablo los va a sacar corriendo. No tienen posibilidad de decir que ¿qué le va a decir Pablo? Pero ustedes están demente. Ustedes no están bien de la cabeza, ¿no? No quieren pasar por esa situación. Por eso van a los concilios. Cuando habla de somáticos corporalmente, habla del cuerpo de Cristo. Dice corporalmente o físicamente. Corporalmente en forma humana.
O sea que está hablando del cuerpo de Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Entonces no hay lugar para el cuerpo o para la carne o para la humanidad de María, porque en la Trinidad, en esa situación de esa interacción que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no puede haber nada creado, porque todo lo que hay en esa reunión, en esa interacción, se puede decir circular, solamente es a nivel divino. Y María no era divina, era terrenal. Así que no hay ninguna posibilidad de que Cristo tenga de la carne de María. Premisa número 4. Jesucristo cuando resucitó de la carne. Nosotros, los protestantes históricos, en el culto recitamos y confesamos y rezamos el credo de los apóstoles, que dice: creo en la resurrección de la carne. Ayer había herejes del bloque que decían que carne y sangre no heredarán los reinos del cielo. Eso es verdad, pero eso no significa que... Bueno, aquí se queda. Porque se queda y no sabe qué decir. Ramos dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Claro, porque el que nosotros somos coherederos con Cristo y gracias a la carne de Cristo podemos tener esa herencia. Por eso quiere decir que nuestra carne no puede heredar el reino de Dios, porque la carne que nos salva es la carne de Cristo, no nuestra carne. Y acá queda Ramos en una laguna, no sabe qué contestar. Porque él es filósofo, no es teólogo, ni siquiera es anticristo nomás, ¿no? Porque si vamos a pensarlo, está bien, digamos, en el sentido que están diciendo que la carne de María es una carne común, como la de todos nosotros. Entonces esa carne no puede heredar. La carne que nos hace heredar por medio de la fe en Jesucristo es la carne de Cristo. O sea, ni carne ni sangre heredarán el reino o las cosas sagradas de Dios. Quiere decir que la única carne que nos puede salvar es la carne de Cristo, que no hay ninguna participación de otra carne que no sea la carne de Cristo. Y aquí Ramos queda pensando, digo, ¿cómo salgo de esta? Dice Ramos, y no le encontró respuesta, por supuesto. Que Jesucristo no haya resucitado en carne significa que la materia corrupta en el modo de la corrupción no heredarán el reino de la cielo. Pero Jesucristo, cuando resucitó en carne, no resucitó con una carne corrupta, sino con una incorrupta. Pero... ¿Y acá qué quiere decir? Que la carne era corrupta, la que tenía antes. Dice que cuando él resucitó en una carne incorrupta. ¿Cómo que resucitó en una carne incorrupta? ¿Qué quiere decir? Que la carne anterior, antes de morir, era corrupta. ¿Por qué era corrupta? Porque ellos creen que al darle a María la carne, creen que Cristo fue un hombre bueno. Eso es lo que cree la religión. Yo estudié en colegios católicos y la imagen que ellos nos presentaban, yo nunca fui católico, pero estudié en esos colegios. Y nos presentaban a un hombre bueno, un hombre que era el Hijo de Dios, pero nunca el Cristo verdadero de las Escrituras, el Cristo católico. El Cristo católico es un Cristo que el Hijo de María, como el hijo de una monja, no sé, esa situación de que Cristo lo tiene a ellos como un hombre bueno que tenía carne, que podía pecar, o que a Cristo se le pasaban cosas, o cometía errores, y bueno, y nadie se daba cuenta, y bueno, Dios miraba por otro lado. Entonces esta es la situación. Era la misma, aunque de manera incorrupta, pero era la misma. ¿En qué sentido es la misma?
qué es el O sea que mismo después de la resurrección dice que era la misma carne que la anterior, pero incorrupta. Es una contradicción total. O sea que antes no era incorrupta, pero después era incorrupta después de la resurrección. Y antes de la resurrección no era incorrupta, y si no era incorrupta era corrupta. Ellos creen que Cristo podía pecar. Y de hecho, creen que Cristo se podía haber equivocado en alguna cosa, pero que Dios lo pasó por alto. Son todas las creencias de ellos, ¿no? No creen en ese Cristo que jamás pecó. es el mismo cuerpo. Jesucristo resucitó con el mismo cuerpo que había tomado de María. Con el mismo. Claro, pero claro, lo que dice que si después de la resurrección era incorruptible, ¿qué era antes de la resurrección? Corruptible. Eso es lo que creen, es lo que dicen los concilios, toda esta gente lo dijo Izquierdo también, que Cristo resucitó con un cuerpo incorruptible. ¿Por qué? Porque el anterior, el que antes de la muerte, era corruptible, digamos. Que ellos creen como que en todo su periodo, en sus 33 años, Cristo fue un hombre y que después de la resurrección volvió a ser Dios. Es lo que creen los concilios, lo que cree Ángel García también, que Cristo por 33 años fue un hombre común y corriente, y porque esto es lo que creen esta gente, lo que enseñan estos concilios y los libros que leen ellos. Y que después de la resurrección volvió a tener carne incorruptible. Dice él que tuvo la misma carne antes de morir. Es la misma carne antes de morir que la que después que resucitó. Es la misma. La única diferencia es que cuando resucitó ya era carne incorruptible. La deducción que se saca es que sí, después de la resurrección era incorruptible, significa que antes de la resurrección era corruptible. Eso es lo que ellos creen. Que 33 años, o sea, fue Dios toda la eternidad pasada, se encarnó en María, fue un hombre común, como todos nosotros, como dice Pacheco, murió y cuando resucitó volvió a ser otra vez Dios. Es lo que ellos creen, lo que cree García, lo que creen todos los concilios, toda esta gente. No cambió la esencia del cuerpo, sino el modo del cuerpo. Antes estaba de un modo corrupto, y en la resurrección de un modo incorrupto. Y se hizo corrupto por él, porque Jesucristo asumió el pecado, se hizo pecado. Y Jesucristo resucitó con la misma naturaleza humana que tomó de María. Y eso dicen las confesiones de fe. Premisa número 5. Jesucristo, hoy y para siempre, está unido a la Trinidad. Siempre lo estuvo y lo sigue estando y lo seguirá estando. Jesucristo está unido a la Trinidad. Y lo está con la misma naturaleza humana con la que resucitó, que es la misma que tomó de María. Él dice que en la Trinidad, al tomar la carne de María, Él está allí en la reunión con el Padre y con el Espíritu Santo con la carne de María. O sea, es otra imagen, otro cuerpo, porque ya dijimos que el cuerpo es lo que nos identifica, y el Padre y el Espíritu Santo lo mirarían a Cristo y, como lo plantea este hombre, lo mirarían de forma extraña y se mirarían el Padre y el Espíritu Santo y dirían, pero este no es Jesús. Padre, ¿estás seguro que este es Jesús? Le diría el Espíritu Santo. Porque mira sus facciones, parece más bien las facciones de una mujer que del Cristo que nosotros conocemos. Claro, le dice el Padre, porque tiene la carne de María. Tiene los atributos, los gestos de María. Así que, bueno, es lo que hay.
diría el Padre al Espíritu Santo. Esto es lo que plantea esta gente, que lo que le dio María ahora está allí en la Trinidad, en esa reunión de interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la aberración de esta gente. No es otra cosa que doctrina de demonio. Esto lo puede inventar el diablo, ¿no? ¿Quién otro sino el diablo? ¿Por qué? Porque en él habita la plenitud de la deidad. Y acá se queda en esta pose como diciendo, dije, qué verdad que dije, ¿no? Soy un crack, dice Ramos. Soy un crack, ¿verdad? Me está diciendo una tremenda herejía, ¿no? La palabra plenitud, que ya dijimos que la pleroma, que es rellenar o terminación, lo que llena como contenido, lo que es llenado completamente, abundantemente, es una plenitud, es una consumación, es una realización, es algo pleno, es la totalidad. Es aquello de lo cual está completamente lleno. Es el contenido de algo lleno. Entonces, esta palabra pleroma significa también el fin o el cumplimiento, la totalidad. Es la plenitud. Si nosotros vamos a la etimología, es la cualidad de estar totalmente lleno. Alcanzar el estado máximo de desarrollo o perfección de algo, punto culminante o de mayor vigor, como cuando un vaso está lleno. O sea, quiere decir que en Cristo, toda la carne de Cristo, porque dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, significa que la carne de Cristo es Dios, es todo Dios, no hay nada de la creación. Por eso dijimos, si alguno cree que Cristo tiene la carne de María, no es el verdadero Cristo, es otro Cristo. Ellos creen en otro Cristo, en un Cristo que tiene la carne de María. Y las Escrituras dicen todo lo contrario, que en él habita toda la plenitud de la deidad, corporalmente. Esa es la palabra, corporalmente. Es la palabra que usa el apóstol Pablo, somatikos, que es soma, cuerpo, ¿cierto? Y cuerpo es lo que identifica, y nos identifica y nos diferencia los unos de los otros. O sea que la imagen de Cristo es la imagen de Dios. Dios tiene una imagen, Dios tiene, se puede decir cuerpo, que no es otro que el cuerpo de Cristo. Entonces María estaría ahí presente, por eso es la doctrina del diablo, del demonio, porque el demonio dijo, haré mi trono en las alturas, o sea, en la reunión de los dioses, como dice, ¿no? Como dice allí las traducciones, me sentaré, como dicen otras traducciones, me sentaré en la reunión de los dioses, dice. Hablando de la reunión, por supuesto que no son dioses, sino son tres personas divinas en un solo ser que es Dios. Pero algunas traducciones dicen, me sentaré en la reunión de los dioses, porque Satanás sabía, o este querubín grande y protector, el cual era el sello de la perfección, él miraba y él veía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunían a conversar, a charlar, a hacer planes, a trazar. Y él decía, en su imaginación, me sentaré, haré mi trono en las alturas y me reuniré con los dioses. Dando alusión que él quería estar y ser el cuarto integrante en la Trinidad. Y es lo mismo que propone aquí. María es solamente un escudo, solamente es un ídolo, es un dios falso o una diosa falsa, en la cual ellos siguen, lo cual la palabra misma dice que los idólatras y mentirosos serán arrojados al lago de fuego, y no es otra cosa que pura idolatría todo esto. Y acá el hombre se queda como diciendo, dije una gran verdad, ¿no es cierto? Aplaudan. Y no está diciendo otra cosa que hablando por la boca del diablo. Como dicen todas las confesiones de fe reformadas. Entonces, él le da la misma autoridad a las confesiones reformadas que a la palabra de Dios. Entonces, esto es una completa
una completa locura. Y si Jesucristo está unido a la Trinidad con la carne que tomó de María, como dicen todas las confesiones de fe, entonces, ¿hay algo de María en Jesús? ¿Qué es lo que hay de María en Jesús cuando hemos dicho que todas las confesiones reformadas afirman que Jesús tomó carne de María? Si Jesús tomó carne de María, ¿hay algo de María en Jesús? ¿Sí o no? Repito, razonamiento para mi hijita de 4 años. Bueno, ese razonamiento para mi hijita de 4 años. No hay carne. Ya arranca, la premisa está mal. No hay carne porque lo dice la misma escritura. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya con ese versículo ya la carne de María queda totalmente anulada, al margen de las profecías y de todos los pasajes que tenemos para refutar que Jesús no tomó de la carne de María. Pero si hay un versículo que despedaza esta doctrina, esta falsa doctrina, es Colosenses 1:19 y 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay escapatoria. Es totalmente falso lo que dice Jonathan Ramos, es absolutamente falso. Si Jesús tomó carne de María, ¿hay algo de María en Jesús? ¿Qué opinan ustedes? Y el punto es que no la tomó. Ese es el punto, que no lo tomó. Que no hay nada de María en Cristo. No hay nada. Nada. ¿Por qué? Porque Él se hizo carne. Él se hizo, es algo que lo hizo por sí mismo. No tomó carne de ningún lado, simplemente se restó, se despojó. Por eso la palabra despojarse es el antónimo de asumir, porque ellos usan mucho la palabra asumir, pero en realidad lo que pasó es despojarse. Él se despojó, Él se anonadó. Entonces Él renunció a sus atributos incomunicables para hacerse frágil y ser un humano real, digamos, al tener la fragilidad de la humanidad como la nuestra. La palabra asumir es tomar para sí. Él no tomó nada para sí, al contrario, se quitó. Él renunció de sus atributos de Dios, de su ropa de Dios, de su ropa real, que le daban gloria por sus atributos y lo distinguían con las criaturas, que era su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. O sea que asumir es atraer la responsabilidad, el mando o la actividad hacia uno. Y Él hizo todo lo contrario. O sea, lo que ellos dicen que es asumir, pero en realidad lo que hizo Cristo es que se despojó. Y despojarse es quitarse lo que a uno lo cubre, o desprenderse de algo que uno poseía, como un cargo, un prejuicio o una emoción. O sea, Cristo lo que hizo fue despojarse, no asumir. Ellos dicen que asumió una naturaleza. Él lo que hizo fue despojarse de sus atributos, de su poder, digamos, en el sentido de Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Simplemente que se despojó para poder hacerse frágil como nosotros. Despojarse implica que ya lo tenía, Él lo tenía. Y decide soltarlo. Se despojó de esa autoridad, de ese poder, para poder hacerse frágil como nosotros. Por eso esta palabra despojarse, si nosotros vamos a la etimología, da la idea de quitarse una capa o una vestidura. Porque lo que lo distinguía también a Satanás era su vestidura, ¿no? Lo distinguían de los demás ángeles.
y era lo que él no quería. Él quería vestirse como Dios. Y Cristo se desvistió de Dios, de ser como Dios, y tomó la forma de esclavo, la forma de siervo, la forma humana, digamos, para poder, tomó esa fragilidad para poder estar entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Entonces todo lo que dice este hombre es todo, por eso es anticristo. Por eso Juan decía, los que confiesan que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios, pero los que confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. O sea, ¿qué quiere decir con todo eso? Que no tomó. O sea, Cristo dice que vino en carne. O sea, vino desnudo. Cuando acá las personas, acá en Argentina, en mi época, no sé si se seguirá diciendo, pero en mi época, cuando un varón se sacaba la remera, decía: quedaste en cuero, quedaste con el torso desnudo. Por eso dice Juan, Cristo vino frágil, vino sin la protección, vino sin esos atributos, porque él mismo se despojó, él mismo renunció, él mismo se hizo frágil para poder estar entre nosotros. O sea que Cristo se desnudó, o sea, se hizo frágil. Usted cuando está en un lugar y hace mucha calor y tiene una remera y la remera lo cubre, pero se saca la remera y el sol le quema todo el cuerpo, le quema toda la piel, o si hace frío. Mientras tenga usted el abrigo, usted está bien, pero se saca el abrigo y se hace frágil usted, se hace vulnerable a las enfermedades, se hace vulnerable. Nosotros como humanos sabemos que Cristo nunca se enfermó, nunca tuvo una infección, nunca tuvo un catarro, nunca tuvo un dolor de cabeza. Él es perfecto. Pero se hizo frágil en el sentido que se sacó esas vestiduras de Dios. O sea, Él nunca dejó de ser Él mismo. Es como cuando usted se saca una remera. Usted va a ser siempre el mismo. Tenga la remera o no tenga la remera, usted sigue siendo la misma persona. Cristo nunca dejó de ser Dios. El punto que Él como dice allí en Filipenses, que Él se despojó, se vació, como dice que no, se vació. Dice, el cual siendo en forma de Dios, estando en la condición de Dios, o sea, estando en sus atributos de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y por eso hablamos de la palabra despojarse, que es como quitarse una capa, una vestidura, y es todo lo contrario de lo que hizo Satanás. Cuando Satanás se quería vestir de Dios, con los atributos de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, Cristo hizo todo lo contrario, se despojó y se hizo siervo. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Por eso lo que dice anteriormente, lo dice Ramos, que Él se hizo hombre. Él no se hizo hombre, Él se hizo semejante a los hombres terrenales, porque Él es el hombre perfecto, el Hijo del hombre, el auténtico hombre, Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él estaba en una condición de hombre, no es que se hizo hombre, estaba en una condición de hombre, una condición de fragilidad humana. Por eso dice que se hizo carne, no que se encarnó. Encarnarse es tomar carne. Por eso ellos hablan tanto de encarnarse, porque encarnarse significa tomar carne. Y si se habla de tomar carne, ¿de dónde tomó la carne? Él simplemente, su cuerpo fue adaptado para vivir entre nosotros con una humanidad frágil, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se hizo tan frágil que hasta podía morir. Así que lo vamos a ir dejando por acá. Hay muchísimo para hablar. Es una explicación, digamos, para que se pueda ver que todo lo que dice este hombre es absolutamente falso. Se apoya en los concilios. Los concilios no son de Dios, no son inspirados, no tienen ninguna autoridad. Simplemente son opiniones, y opiniones cerradas y
opiniones anticristianas. No tienen ningún valor espiritual ni doctrinal, lo que dice el señor Ramos. Así que lo dejamos por acá. Que Dios le bendiga a todos.